Tengo Esta que yo hacer conferencia algo por aquí. comenzará a grabarse. Ah, ok, ahí ya me dijo una española que van a empezar a grabarnos. Bueno, muy bien, pues estimados, muchas gracias por primero estar conectados en esta convocatoria que ha hecho Videx y por supuesto a Videx por la invitación, por esta alianza que hemos gestado entre Videx Colombia y Vocology Center. El día de hoy para hablar sobre una herramienta fundamental que nosotros tenemos como fonoaudiólogos y es nada más y nada menos que la comunicación. Les pido el favor de que cuando ingresen desactiven sus micrófonos para que todos no tengamos el feedback y podamos generar pues la sesión con tranquilidad. Les estaba mencionando entonces que en el marco de esta alianza quisimos hablar de metacomunicación como ese instrumento que todos los fonoaudiólogos tenemos. Nosotros somos los expertos en la comunicación humana y como expertos en la comunicación humana, pues consideramos que en estos momentos que estamos viviendo es de vital importancia que sepamos cómo de verdad manejar la comunicación. O webinar tienes las aplicaciones. Más allá de que esto sea una charla teórica o conceptual o abordar temas extremadamente conceptuales, creo que es una conferencia, una charla que nos lleva más hacia la reflexión de lo que hoy en día estamos entendiendo por comunicación, hacia la reflexión de cómo nos estamos comunicando hoy en día desde nuestros hogares hacia el teletrabajo, hacia nuestra familia, hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, y cómo realmente esa reflexión sobre ese cómo me comunico nos puede llevar a generar mejores interacciones y generar mejores quizás comunicaciones efectivas con los que estamos. Bien, quiero arrancar por un videito. No sé si puedan probar el sonido primero y ustedes me confirman si escuchan el video que van a ver a continuación. ¿Se escucha el video? ¿No se escucha el Sí, video? señor. Sí, Carlos. A ver, Yo lo escucho. voy a subir un poco más entonces a mi computador. ¿Será? Just fresh video given tomorrow, Saturday, so I can be able to go in tomorrow. That was going to be so exciting. That killed him. Paging top. A mí lo único que no me gusta es piña. No, tengo es Don't hate your mother. también, es como bocadillo. Look at the cute dog. Ok. Me dicen acá que no se escucha muy bien. Bueno, igual los videos tienen subtítulos para que vayan mirándolos, pero lo que quiero que empecemos a generar una reflexión es que fíjense cómo en todas estas situaciones, en todos estos contextos, probablemente pudo haber un juzgamiento a priori, ¿sí? Eh, todos podemos ver desde diferentes perspectivas lo que está sucediendo en una situación y no necesariamente lo que nosotros estamos viendo desde esa perspectiva es lo que es la realidad. Puede que múltiples perspectivas me dejen ver otras cosas.
fresh. Voy a mostrarles ahora este video que yo creo que lo han visto ustedes por redes sociales en estos días, precisamente con relación a esto que estamos viviendo del teletrabajo. All the time, the question is how democracies respond to those scandals. And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What does it mean for the region? My apologies. North Korea, Recuerda que para nuestra expansión en los mercados emergentes centroamericanos debemos realizar una revisión pormenorizada de las tendencias económicas, físicas, sociales de cada área geográfica desde la perspectiva matriz prestal. Sí, la parte de digital de cero no solamente tenemos que registrar autonomía cultural y el área socioemocional de los niños, porque esta parte está quedando bien. Perdón. Espero que a muchos de los que están aquí no les haya pasado en ningún momento. Esta reflexión que quiero generar precisamente en torno a la comunicación es relacionada con ello. Quiero que veamos un último video para empezar la reflexión y este video sobre todo llevándolo a la reflexión de cómo estamos generando realmente hoy nuestra comunicación con los que compartimos en la casa, con las personas que interactuamos por teletrabajo. Es un cortometraje que se llama Pásame la sal. Dura 1 minuto. Miremoslo con atención. Hey Jake, you want to pass the salt, please? What are you doing? Dad? Sorry. Must have been a little distracted. Pass the salt. Ok, me están diciendo que no ven el video. ¿Es a todos o solo algunos? Están diciendo aquí que no, muchas personas no ven el video. ¿Me confirman, por favor, si están viendo lo que yo estoy transmitiendo en la pantalla? Ok, entonces les invito a las personas que dicen que no, que por favor revisen su conexión porque sí hay 147 personas conectadas y están viendo el video. Fíjense que acá hay una reflexión muy importante y es que en estos tiempos la comunicación se convierte definitivamente en un arma fundamental. Si me quieren ir dejando sus comentarios en el chat, su apreciación respecto al video, miren todo lo que tuvo que hacer el Señor para que sus hijos le prestaran atención, ¿bien? Y entonces aquí vamos a empezar a tocar esas fibras de comunicación relacionadas con estas preguntas. Yo creo que estos videos de sensibilización nos tienen que servir a este punto para poder hacernos estas preguntas de reflexión. ¿Cómo me comunico? ¿Será que soy efectivo al momento de comunicarme? Por estos días de confinamiento, en esas reuniones donde tengo que estar conectado quizás 1, 2, 3 horas o incluso casi todo el día frente a un computador, ¿soy efectivo en la comunicación que transmito a través de esa pantalla y ese micrófono como lo estamos haciendo precisamente en ese momento? ¿O soy inefectivo al comunicarme con mis pares en mi familia?
¿qué características tendría que tener la comunicación para que sea efectiva? Y fíjense que cuando planeamos el tema del webinar, decíamos, nosotros siendo fonoaudiólogos realmente, que somos los expertos en comunicación y que hablamos todo el tiempo de comunicación humana, independientemente de que seamos audiólogos, vocólogos, que trabajemos en discapacidad o en lenguaje, se supone que trabajamos en una de las líneas de la comunicación. Y eso ameritaría que yo como fonoaudiólogo tuviera una excelente comunicación. Hacia esa es la reflexión que quiero invitarlos el día de hoy y quiero hacer los siguientes planteamientos de esta charla para que ustedes realmente generen conciencia de cuál es la forma en la que nos estamos comunicando. El objetivo de esta charla es no solamente dejarles ese interrogante, sino también tener presente cuáles son esos elementos que yo debo cuidar en mi comunicación al momento de generar una interacción efectiva en cualquiera de nuestros contextos, en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto laboral, ¿sí? Realmente creo que la comunicación no es solamente un elemento que todos tenemos que tener al momento de interactuar en el trabajo. La comunicación debe ser efectiva en todas nuestras esferas y en todos nuestros contextos de vida. Hacia eso es lo que le apunta entonces este webinar bajo el concepto de metacomunicación. Bien, partamos de un concepto clave que es que todo comunica. Y si yo veo esta imagen, no sé si hay un poco de latencia, yo ya cambié mi diapositiva, pero creo que ustedes no ven la que sigue. Ahí creo que ya ustedes la están viendo. Uno podría inferir muchas cosas a partir de esta imagen. Si uno va caminando por el parque y ve esta escena en una de las sillas del parque, uno podría imaginarse 1000 cosas. Y estos imaginarios que surgen pueden también depender de nuestra percepción. Yo desde una perspectiva podría intuir que están peleando, que están enfadados, que el hombre está arrepentido de algo, pero probablemente una mujer con otra perspectiva de vida podría decir que ella está sufriendo y que él le hizo algo malo. Es decir, podríamos intuir una cantidad de cosas porque definitivamente todo comunica. Y todo comunica es que todos los elementos del contexto a mí me indican cosas para poder interpretar. Paul Watzlawick, que es un sociólogo de la Escuela de Palo Alto, que ha generado todos los axiomas de la comunicación, dice que es imposible no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando. Muy seguramente en estos momentos la forma en la que usted está sentado frente al computador prestando atención a este webinar comunica mucho. La forma en la que lo percibe su compañero, su compañera, su esposo, su hijo, también comunica mucho. No en vano, por ejemplo, cuando hacemos un gesto desagradable y el otro nos ve, seguramente nos pregunta, oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Porque absolutamente todo comunica, ¿bien? En esta imagen también podríamos inferir una cantidad de cosas. Podríamos inferir que el hombre está señalando porque está de mal genio o que la mujer está molesta. Cada uno, desde su contexto y desde su percepción, puede estar generando cambios en la comunicación. Esta es otra imagen, por ejemplo. Aquí podemos intuir también que hay de pronto un diálogo que no es muy agradable y que la mujer está bastante sorprendida. Podríamos inferir una cantidad de cosas. Y quiero que observen este otro video para que se den cuenta lo importante que es la comunicación. Step up here on this chair and close your eyes. And then everybody fill in. And we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. I'm going to count to 3. Just relax and fall. Okay? 1, 2, 3. Ok. Seguramente ustedes están diciendo, la comunicación es muy importante en todo, ¿sí? Y yo siempre digo, no hay nada más claro que lo que se dice de forma explícita. Quizás a este coaching que está haciendo un trabajo grupal, le faltó ser explícito hacia el lado en que tenía que irse este amigo y precisamente hubo una falla en la comunicación. Entonces ustedes se están preguntando, bueno, si todo comunica, ¿yo qué comunico?
Yo que comunico cuando me levanto y veo a mis hijos o a mi esposo o a mi esposa. Yo que comunico cuando estoy frente a una cámara y hago X o Y gestos. Yo que comunico cuando me dan una mala noticia y yo hago mala cara. ¿Qué comunico en todos mis contextos? ¿Mm? Esta otra pregunta, ¿será que me hice entender? ¿O cada vez que hablo y doy mi punto de vista, realmente doy vueltas y no llego a ningún punto? Cada vez que me toca hacer una presentación, doy vueltas y como que me paniqueo y definitivamente no llego a lo que quiero llegar. O quizás me están diciendo tantas cosas que no entendí nada, no entendí ni jota. Bien, no sé si es que hay problemas de audio, pero me dice, hola Rafael, es que se me fue el sonido. Yo tengo un retorno por un audífono en donde estoy escuchando lo que voy diciendo y se escucha perfecto. Creo que tienen que revisar algunas personas la conexión porque la mayoría están reportando buen audio y buen video, ¿vale? Entonces, vayan revisando su conexión. Entonces, todas estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la comunicación. Yo les traje algunas cifras para que ustedes tengan en cuenta ello. El 60% de los problemas laborales en las empresas se genera por fallas en la comunicación y representa baja productividad en la calidad de los servicios. Y esto lo dijo Peter Drucker, que fue uno de los administradores y expertos en todo el tema logístico y comercial a nivel de productividad en las empresas. Fíjense cómo la cifra es tan alta, el 60% es por baja productividad, por bajas dificultades en la comunicación. Esta otra cifra la hace ADECO en 2017. El 75% de la población padece algún miedo de hablar en público. Y es que cuando me toca hacer la entrega de resultados, la presentación de resultados, la entrega y el informe mensual de mis metas, pues estoy arruinado porque el miedo no me deja, o porque me panqueo, porque tengo nervios o porque tengo ansias. Y eso en vivo. Imaginémonos ahora por este teletrabajo, ¿qué podría suceder? Esta es para que la reflexionen con relación a cómo se está viviendo la comunicación en casa. Y esto lo hace puntualmente una encuesta que hizo de Family Watch, que dice que el 62,5% de las familias cree que la comunicación ha empeorado entre padres e hijos. Y es nada más y nada menos que por el acceso a las múltiples pantallas que hoy en día tenemos. Ahorita cuando veíamos el video de la cena con la familia y al señor padre de familia le tocó sacar la máquina y hacer bulla para poder llamar la atención y poderse comunicar con sus hijos, nos damos cuenta que el acceso a las pantallas también inunda nuestras vidas y que coarta muchas veces esa comunicación. Aquí la reflexión es, bueno, ¿y qué hacemos si estamos inmersos en un teletrabajo en donde tenemos que estar conectados al celular, conectados al computador, responder llamadas, responder mensajes? ¿Cuál sería la estrategia que yo puedo a nivel familiar generar para facilitar esa comunicación? Todas estas son reflexiones. Y esta, que por estos días es muy complejo, ¿no? Veía yo un meme que decía, 10 días más y quiero cambiar a mi mujer. Me imagino que también hay memes de las mujeres diciendo 10 días más y quiero cambiar a mi esposo. Uno de los principales factores de éxito o fracaso en una relación depende del estilo para comunicarse, por encima incluso de la incompatibilidad sexual, de la fidelidad y de la economía. Usted puede tener una relación excelente, pero si su estilo de comunicación no es el más efectivo, créanme que por ahí se empiezan a desarrollar todas las dificultades a nivel de relaciones de pareja y a nivel interpersonal. Y yo estoy casi que seguro que por estos días en muchas de las familias puede que se esté viviendo eso. No estábamos en casa, ahora estamos todos, ahora nos vemos todos, ahora hablamos todos, ahora tenemos todos los estilos de vida de todos al mismo tiempo y va a ser muy complicado. Por eso quiero hablarles entonces de los estilos de comunicación. Y cuando les vaya a hablar de los estilos de comunicación, voy a mencionar cada uno de estos estilos. Quiero que ustedes vayan haciendo la reflexión de cuál puede ser su estilo de comunicación al interior de su familia o al interior de su empresa o de su organización o cuando está comunicándose con sus clientes. Fíjese que la comunicación no sirve en todas las vías. Cuando nos referimos a estilos de comunicación, es porque por los rasgos de personalidad que nosotros tenemos,
por la experiencia de vida que hemos tenido, por nuestra profesión, por nuestra especialidad, por nuestra rutina de trabajo, generamos un estilo de comunicación que nos diferencia de todos. Entonces quiero que ustedes se imaginen una línea recta y que esa línea recta la van a partir por la mitad. Cuando parten esa línea recta por la mitad, imagínense que de ese lado, del lado izquierdo, están los estilos que son más emocionales. Mientras ¿Vomitó? que el lado derecho, ¿Y qué ¿alguien habló por ahí? vomitó? Por favor, les recordamos apagar los micrófonos. Entonces, retomo. Imagínense en la línea recta, partimos la línea por la mitad, hacia el lado izquierdo, imagínense que están los estilos que son de la emoción, que son esos estilos que se conectan desde los sentimientos, desde la transmisión de emociones. Pero del otro lado de la balanza, del otro lado de la línea, están los estilos que son de la razón, de la lógica, son cero emocionales, son rigurosos, normativos, analíticos. Bien, vamos a analizar esos dos tipos de estilos. Imaginémonos en los dos extremos contrarios. En el extremo contrario de la izquierda, en el lado emocional, está un estilo que se conoce como el estilo funcional. Ese estilo funcional, como su nombre lo dice, es muy dado a la comunicación, es funcional para comunicarse. Son esas personas que se comunican súper bien, que no son introvertidos, que por el contrario son bastante extrovertidos, que cuando saludan entregan una risa, que desde el saludo contagian como con buena vibra, que siempre están pendientes de ti, cómo te fue con tal cosa, qué tal tu familia, cómo han estado tus hijos, uy, este clima tan tenaz que está haciendo, uy, esta cuarentena, etcétera. Empiezan de forma funcional a conectarse con el otro porque tienen esa gran habilidad de conectarse y de comunicarse. Se les facilita mucho la comunicación a los que son de estilo comunicativo funcional. A veces, digamos que cada uno de los estilos tiene un techo y un sótano. El techo del estilo funcional es que su habilidad comunicativa es tan buena que le permite generar interacciones fácilmente. Un buen funcional, por ejemplo, es una persona que es buena comercialmente porque hace rapport y hace conexión con el otro de forma fácil. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un funcional en el sótano, en la parte negativa? Que a veces no se toma nada en serio. Y entonces, como es tan funcional, no aterriza cosas concretas, da muchas vueltas, da rodeos, en ocasiones sobrepasa el humor, no llega a un punto claro, ¿sí? Entonces vuelve ya la comunicación como algo que es demasiado excesivo y la satura, ¿bien? Entonces, ese es el estilo funcional. Vámonos de esa punta de la línea a la otra punta, al extremo contrario. Ese extremo contrario que al partirlo por la mitad nos refiere a los estilos de comunicación que son racionales, que son de la lógica. En ese extremo contrario al funcional encontramos el rojito que ustedes ven ahí en la presentación y es el normativo. Ese estilo normativo es el opuesto al funcional. Como su nombre lo dice, es el de las reglas, el de la estructura, el que todo lo hace siguiendo unas pautas, una norma, una lógica. Le cuesta mucho salirse de la norma y de lo estrictamente organizado al normativo. Entonces, fíjense que es el caso opuesto del funcional. Ese normativo habitualmente, por ejemplo, es de pronto el líder de la compañía, o es la persona que da línea, o es la persona que verifica procesos, o es la persona que audita, es esa persona que todo lo tiene en Excel, es esa persona que es supremamente estructurada, que no le gusta el error, no deja cosas al azar, es demasiado cumplida con su deber. A diferencia del funcional, el normativo, por ejemplo, tiene una comunicación que es muy recta, muy estricta. El normativo no da vueltas. El normativo dice sí o no. El normativo dice blanco o negro. Asimismo, al normativo le gusta que le hablen. Al normativo no le gusta que le den vueltas. Por eso cuando un funcional habla con un normativo, puede que haya un choque ahí fuerte, porque el funcional quiere dar vueltas y el normativo quiere llegar al punto rápido. Al normativo le gusta que le hablen directo y al punto, sin rodeos. Bien, ahí nos estamos viendo como unas dos diferencias de entre la lógica, la razón y entre la emoción. Y la invitación es a que ustedes, acuérdense, van a ir como haciendo esa autorreflexión.
de una u otra manera este concepto de metacomunicación nos tiene que servir hacia ese proceso reflexivo. Nosotros los fonoaudiólogos sí que sabemos de esos conceptos de meta, ¿no? Metacognición, metalingüística. La metacomunicación, lo vamos a ir definiendo, hará referencia a esos procesos reflexivos que me llevan a mí a pensar cómo me comunico, de qué forma lo estoy haciendo bien. ¿Bien? Vámonos a los puntos medios de cada una de esas líneas. Del lado emocional, al lado del funcional, está otro emotivo, que es el verde que está ahí en sus pantallas. Es el intuitivo. Una persona con estilo de comunicación intuitiva es una persona que tiene altas habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque tiene sus sentidos muy afinados, por decirlo así. Tiene una alta capacidad de percepción. Ese intuitivo es el que se da cuenta de cosas que los otros no ven. Ese intuitivo es el que se da cuenta si estás estrenando gafas, si cambiaste hoy de chaqueta, si te pusiste rojo cuando el otro preguntó algo, si la voz hoy me dice que estás como triste, si hoy estás más alegre de lo normal. Es ese que cuando está hablando con uno por teléfono le dice, oye, ¿te pasa algo? Y sin siquiera yo haberle dicho una sola palabra. Ese intuitivo tiene esa habilidad de percibir otras cosas que el otro no ve. Y desde ahí se comunica con el otro. Por eso hace parte del lado emocional, porque conecta desde la emoción, conecta fácilmente con el otro y desde ahí se comunica. Digamos que la ventaja del intuitivo es que tiene una perspectiva holística de todo. Ese intuitivo es el que llega a una reunión y antes de que empiece la reunión se da cuenta quién se sentó al lado de quién, se da cuenta qué puede pasar más adelante si no se cambian los roles, cómo llegó la cara del jefe, este como que está perdido. Ese está, mejor dicho, maquinando todo porque está observando y escuchando absolutamente todo lo que está a su alrededor. Entonces tiene una gran ventaja el intuitivo. ¿Cuál es la desventaja del intuitivo? Que por andar pendiente de múltiples cosas, tampoco a veces llega al punto que es. Le cuesta ir al grano. ¿Bien? Y vámonos por el último, con el analítico. Ese analítico que hace parte del lado racional. Este analítico hace referencia a esas personas que reflexionan mucho. Los analíticos, a diferencia, por ejemplo, de los funcionales y los intuitivos que son muy habladores, ¿cierto? El analítico es más bien callado. El analítico es más de la escucha. El analítico es ese que piensa y escucha muy bien al otro, pero se queda mejor callado analizando por dentro. Ese analítico habitualmente tiene un toque como de académico. Reflexiona, piensa mucho. Ese analítico es ese que digamos que se llena mucho de argumentos antes de hablar. Ese analítico nunca va a hablar por hablar. Ese analítico cuando habla, habla con argumentos, habla con respaldos, con cifras, con números, con datos. Ese analítico es el que te entrega a ti un reporte con una tabla en Excel, con unas barras, diciendo antes teníamos esto, ahora teníamos esto. Tiene mucho de lógica. ¿Cuál es el problema del analítico? Que, por ejemplo, un analítico si tiene 3 opciones, analiza muy bien cada opción y puede que en el análisis de cada opción se demore mucho tiempo. Y cuando vaya a salir, ya quizás es demasiado tarde porque lo pensó mucho. Aquí, ¿cuál es? Sí, el analítico es de la razón, correcto. Me hacen una pregunta aquí, Lenovo, me imagino. El analítico hace parte de la lógica, ¿bien? Aquí la reflexión, estimadas y estimados, es, oiga, ¿cuál será mi estilo de comunicación? ¿Cuál es la lógica en la que yo me comunico constantemente con los demás? ¿Qué hago yo? ¿Actúo más normativo? ¿Soy más normativo quizás en el ambiente laboral, pero en mi casa soy totalmente funcional? ¿O por el contrario, en mi casa soy el normativo y el que pone la regla y el que hago estructuralmente todo, pero en el trabajo soy súper funcional, desorganizado y no llego al punto? ¿Qué tanto de intuitivo tengo? ¿Qué tanto de normativo tengo? ¿Sí? Fíjense que todas estas preguntas nos llevan a reflexionar también cómo son los pares con los que nosotros compartimos a diario. Oiga, ¿cómo será mi jefe? ¿Mi jefe tiene algo de normativo? Porque si es jefe, por algo es jefe, ¿cierto? Pero también de pronto mi jefe es funcional. ¿Cómo entro y cómo busco el lado funcional de mi jefe? ¿Qué frases puedo utilizar yo
para que mi jefe, que es muy normativo, desde lo funcional pueda generar un mejor diálogo conmigo. O de pronto mi pareja es muy analítica y yo soy demasiado normativo y no llego al punto en el que queremos y chocamos. O de pronto mi hijo que estoy criándolo, me estoy dando cuenta que por la forma y las pautas de crianza que le estoy dando, lo estoy llevando a ser excesivamente normativo porque a todo le doy regla, a todo le doy orden, a todo le doy estructura. O por el contrario, la pauta de crianza que le estoy dando a mi hijo lo está volviendo extremadamente funcional. Fíjese que los estilos de comunicación son la consecuencia de toda nuestra experiencia de vida, de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida y actualmente en nuestros roles. Puede que, por ejemplo, la profesión incluso misma nos haya marcado a que los fonoaudiólogos tengamos algo de analíticos o funcionales por la misma lógica de nuestra profesión. A diferencia, por ejemplo, de una persona que estudie derecho, que sea jurisprudente, que sea un abogado, que trabaje con las leyes, pues seguramente va a ser solamente más hacia lo normativo. ¿Cuál es la lógica acá? La lógica es a que pensemos, primero, ¿cuál es mi estilo? Segundo, las personas con las que me rodeo, ¿qué estilo tienen? Y tercero, a partir de mi estilo y a partir del estilo del otro, ¿cómo puedo generar esa interacción? En Vocology Center generamos un test para poder reconocer objetivamente cuál es el estilo de comunicación de cada una de las personas y a partir de eso poder generar una estrategia específica de su comunicación, cómo puede ser con los diferentes estilos de comunicación y en los diferentes contextos. Esto ya lo dije. Eso es lo que hace que nosotros tengamos estos elementos, diferentes tipos de percepción, diferentes elementos de predicción y que esto nos haga generar distintas conciencias. Y eso es en el fondo lo que se consolida como un metacomunicador o lo que vamos a hablar de metacomunicación. Entonces, teniendo en cuenta todos esos estilos de comunicación, vamos a, digamos, que conceptualizar, más que conceptualizar, aterrizar estos tres conceptos para al finalizar comprender qué es eso la metacomunicación y cómo yo, como fonoaudiólogo, puedo generar mejor proceso de comunicación con la otra persona. ¿Bien? Entonces, voy a hacer un ejercicio antes de entrar en materia y es, pensemos rápidamente en alguien que no veamos hace unos 15 días en nuestro contexto laboral. No lo vemos, porque este aislamiento nos ha permitido solamente teleconferencia y a veces en la teleconferencia ni cámara ponemos. Pensemos en esa persona, tráigalo a su mente en este momento. Diga, es Rafael, es Marcela, es Marta. Piensen en esa persona, solamente piensen en esa persona. Ahora, con la persona en mente, piensen, ¿esa persona qué hace? ¿Cuál es el rol de esa persona? Y no me refiero solamente al rol laboral, sino también piensen en su rol familiar. Es papá, es mamá, creo que tiene como 2 hermanos, vive con su mamá, vive con su papá, en el trabajo es súper organizado, súper esquematizado. Uy, no, en el trabajo es un relajo, me toca centrarla mucho. Piensen qué hace esa persona en su día a día. Pero además, ahora piensen con qué cualidades recuerda a esa persona. La recuerdo amable, es súper atenta a esa persona, o uy, es súper mal genial, no me gusta hablar porque cada vez que llegamos a hablar chocamos, eso me hace una mala cara siempre. Las últimas veces que nos encontrábamos ni nos saludábamos o el saludo era hipócrita, o no, Martica, qué buena gente que es, cada vez que nos saludamos es súper chévere, me encanta verla. ¿Qué cualidades recuerdo? ¿Qué le gusta de él o de ella? Me gusta que es inteligente, me gusta que es pilo. Me gusta que es amigable, me gusta que es atento, me gusta que se fija en detalles que nadie más ve, me gusta la forma en la que habla, me gusta la forma en la que atiende a los pacientes, me gusta, etcétera, todo lo que le guste, ¿sí? Otra, ¿cuál es la última situación de interacción que recuerda con esa persona? Me la encontré en la cafetería del trabajo de la empresa, me la encontré en la calle, me fui con ella en el bus para mi casa, compartimos el taxi, me la encontré saliendo de la oficina. ¿Cuándo se la encontró? Y al final, con todas estas preguntas, mentalmente respóndase cuál sería la percepción
que usted tiene de esa persona? Y fíjense que es una pregunta bastante compleja, porque que uno diga cuál es la percepción que tengo de esa persona, delimita que yo tengo unos prejuicios acerca de la vida de esa persona, acerca de la forma en la que esa persona se muestra para mí. Y todos esos elementos que ustedes han ido pensando les dan a ustedes una imagen característica de esa persona. Y esa imagen característica de esa persona es la que a ustedes les permite comunicarse con un estilo específico para esa persona. Si bien todos tenemos unos rasgos de comunicación, ¿cierto? A partir de nuestra personalidad, es claro que con diferentes personas, por esta percepción, yo cambio mi estilo comunicativo, a veces, ¿bien? Entonces, ¿qué es la percepción? La percepción es esa capacidad que todos tenemos, que depende de un proceso neurológico, que depende de un proceso sensorial y que me permite a mí, a través de mis sentidos, conocer la realidad. En ese sentido, fíjense que la percepción tiene un concepto bastante amplio. La percepción involucra lo que escucho, involucra lo que veo, involucra lo que siento. Todos mis sentidos me dan a mí esa capacidad de comprender lo que está pasando en la vida real. Y ustedes van a decir, y Carlos, ¿por qué se metió en estos temas de percepción si se supone que veníamos a hablar de comunicación? Pues les cuento que si tuviéramos que ir armando una pirámide, la percepción es la base de la comunicación. Y esto es con base en un neurólogo muy famoso, colombiano nuestro, compatriota, que ha, digamos, sobresalido muy bien en el campo de las neurociencias, que es Rodolfo Ginás. Yo creo que todos lo hemos escuchado o hemos ido a alguna conferencia. Somos afortunados de que hayamos asistido fácilmente a una conferencia de Ginás acá en Bogotá, porque realmente es una persona muy conocida a nivel mundial. Y hay un libro de Ginás que se llama, ¿cómo se llama? Yo lo tenía por acá, lo tengo por ahí, no lo tengo en la mano. Se llama El cerebro y el mito del yo, si no estoy mal, El cerebro y el mito del yo. Y en ese libro, Ginás plantea que la percepción es esa base de interacciones, esa base de acercamiento que tenemos todos los que tenemos sistema nervioso. Porque obviamente las sensaciones dependen del sistema nervioso. Yo no escucho si no tengo sistema nervioso, yo no veo, yo no olfateo, yo no siento el tacto si no tengo sistema nervioso. Entonces es la base, la percepción se convierte en esa base fundamental para cualquier proceso de interacción y la comunicación no es la excepción. Entonces la percepción es la base de esa pirámide que estamos construyendo para comprender ese concepto de metacomunicación. En esta imagen que ustedes están viendo ahora, es clara que tienen más desarrollo de percepción las mujeres y los hombres, quizás por la forma de crianza, quizás por el tema hormonal, ¿cierto? La parte hormonal influye en la percepción, en las emociones, en las sensaciones, y la diapositiva que ustedes tienen en el momento, pues ven a dos hombres diciendo hola, y el hombre le responde hola, y ya, esa es nuestra percepción. Pero miren lo que pasa, por ejemplo, una mujer cuando dice hola y está pensando en absolutamente todo lo que ve de la otra persona. Es clarísimo que las mujeres están mucho más alertas, son más intuitivas, son más perceptivas que nosotros los hombres. Por eso tanto bullying que nos hacen a nosotros los pobres hombres, de que solo podemos estar concentrados en una tarea, de que no nos damos cuenta de las cosas, de que no nos acordamos de las fechas especiales, pero eso tiene una lógica desde las neurociencias y es básicamente desde este desarrollo de la percepción. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido esa corazonada, ese pálpito. Este GIF, este meme lo que muestra es esa sensación de que todos hemos tenido alguna vez, tengo un presentimiento, ¿cierto? A veces eso que nosotros le decimos o estamos hablando con el otro y yo como que me detallo cosas y yo digo, este como que me está diciendo cosas que no son o como que por ahí no va la cosa. Ese pálpito, ¿no? Ese sexto sentido. Eso que las mamás cuando nos daban permiso o no nos daban permiso decían, este me está ocultando algo. Todos tenemos esa capacidad de presentir, ¿sí? De predisponernos a algo. Y es precisamente por esa capacidad de percepción. Como mi percepción es la base de los sentidos, pues
Todos tenemos esa capacidad de predecir, de predicción, y no necesitamos tener una bolita de cristal para adivinar el futuro y para predecir, ¿cierto? Y yo pienso que los fonoaudiólogos, y aquí trayendo alusión el nombre título de esta charla, que es la metacomunicación, el as bajo la manga de los fonoaudiólogos, yo pienso que nosotros desde nuestra formación como comunicadores, sin ser comunicadores, pero como expertos en el análisis de la comunicación, desarrollamos implícitamente esta capacidad de predecir, esa capacidad de intuir. Pues bien, ¿qué es la predicción? Si nos vamos en esa pirámide que estamos formando, creo que no ha pasado la diapositiva, ya va a pasar. En esa pirámide que estamos formando, estamos viendo el camino para llegar a la metacomunicación. La base de esa pirámide, sin lugar a dudas, es la percepción, que ya dijimos que es esa capacidad de activar mis sentidos. Pero luego de percibir, yo genero la capacidad de predecir. Y vuelvo, insisto, esa capacidad de predecir la tenemos todos de forma innata. Yo siempre pongo este ejemplo, y es que imaginémonos un escenario de que estamos en la calle, vamos caminando, y al frente veo que se acerca una persona que yo conozco, pero qué pereza saludarla ahorita. No quiero saludarla. No quiero nada. Prefiero seguir derecho. Y antes de que se vaya acercando, se va acercando, quizás yo saco mi celular, voy a textear y pasé. Seguí derecho a la persona. ¿Qué tuve que hacer para evadir esa sensación, esa situación comunicativa? Pues tuve percepción y tuve que predecir lo que iba a pasar, tuve que predecir qué podía hacer para sortear y tuve que generar ese tipo de acciones para poder salir, digamos que, victorioso de la situación. ¿Bien? Entonces, todos tenemos la capacidad de predecir y esa capacidad de predecir la desarrollamos porque todos tenemos esa capacidad de conocer y de conectar al otro. Esa predicción es la capacidad que todos tenemos de anticiparnos a las cosas que pasan en el futuro. Y yo me anticipo a las cosas que pasan en el futuro porque conozco cómo es la realidad. Obviamente la predicción depende de mi nivel de experiencia. Entre más experiencia tengo, más capacidad puedo moverme en un contexto y de predecir qué puede pasar. Sí, ¿sí? ¿Qué puede pasar si hago X o Y cosa? Lo puedo predecir solamente porque tengo la experiencia en ese campo. La predicción de una u otra manera es un instinto, es instintiva. De hecho, la predicción es animal. Recuerden apagar sus micrófonos cuando llegan. La predicción es instintiva, ¿por qué? Porque fíjense que de pronto las personas que acá son mamás y que tuvieron ese primer mes cuando tuvieron a su bebé, por favor apaguen los micrófonos. Gracias. ¿En qué iba? Ah, ya. No, tengo mucho ruido y me hace... Creo que aquí podemos ver quién está con el micrófono activo. Ya lo cerró. Muchas gracias. La predicción decíamos que es algo instintiva. La predicción es instintiva porque, iba a poner el ejemplo de las mamás. Cuando las mamás tienen a su hijo y tienen que darle pecho cada 1 hora, cada 2 horas, cada hora y media, cada 3 horas, por las noches, cuando el bebé ya está durmiendo, es instintivo a veces que la mamá se despierte y a los 2 minutos el bebé también, porque sabe ya instintivamente, predice instintivamente qué es lo que va a pasar. Entonces fíjense que la predicción es instintiva. Aquí el tema es cómo afinamos nuestra predicción. Cómo una persona que llega a la metacomunicación es capaz de sortear en todos sus contextos, predecir qué va a pasar, porque comprende muy bien cómo está la situación y a partir de esa experiencia utiliza muy bien su comunicación. Uno diría, eso es fácil, pero realmente es bastante complejo. Desarrollar esas habilidades metacomunicativas son, digamos que, de entrenamiento y de un buen proceso de conciencia, como lo hemos visto hasta este momento. A ver, creo que acá, listo. Les voy a mostrar un video. Voy a esperar a que pase la diapositiva porque ya entendí que cuando yo la paso hay una latencia. Entonces, en este video,
quiero que analicen esa pirámide que estamos armando. Esa base de percepción y esa base de predicción. Voy a subirle al máximo el volumen. Quiero que se fijen en todas las acciones del video. Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía muchas ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, sí, toco tango. Oh, Canta, abuela. yo bailo. ¿Qué tango? Tango fusión con rock. Con rock está bastante bueno. Vamos a hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el risotto de mi abuela. Lo hice yo. Bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa. ¿Y qué especialidad? Neurocirujano. Qué maravilla. A todos nos puede gustar lo mismo. ¿Cómo es? Bueno, muy bien. Voy a pausar aquí. Si ustedes analizaron muy bien el video, o lo escucharon muy bien, ¿lo escucharon bien? Denme el feedback primero si lo escucharon bien. Voy a irlo describiendo de todas maneras. El video muestra una escena muy sencilla y es que la chica lleva a su novio a presentarlo a la casa. Y como llevó a su novio a presentarlo a la casa, toda la familia está a la expectativa de quién es el novio de la chica. Pero miren todo lo que tenía preparado este amigo. Tenía muchas sorpresas preparadas. Entonces, a la abuelita le dice, yo toco guitarra, toco rock. Y entonces ahí se gana al hermano de la chica. Y la abuelita le pregunta, ¿y cómo así que toca rock? Como haciéndole mala cara. Y él dice, sí, toco rock fusión. ¿Pero fusión con qué? Con tango. Y ¡rum! Descresta a la abuelita. Y luego le dice a la mamá, nadie había superado los risotos de mi abuela. ¡Prum! Le echó las flores a la mamá y se ganó a la mamá. Al chiquitín, al hermano más chiquitico, le pasó el origami por al lado y ¡pum! Y cuando el papá macho alfa se da cuenta que este hombre se ganó a toda la familia, le pregunta, bueno, ¿y usted qué hace? Y para rematar, ¿qué le dice? Estudia medicina, ¿sí? Como vos y en la especialidad de neurología. Entonces, fíjese todas las habilidades que tuvo este chico. Claro, es un comercial bastante jocoso, pero desde el análisis de esta metacomunicación uno podría decir, este amigo tuvo la habilidad de percibir muy bien todo lo que estaba en su contexto, pero además predecir qué iba a pasar y qué respuesta tenía que entregarle a cada una de esas personas para poder generar ese match, ese rapport, ¿cierto? Entonces, este es un simple ejemplo de cómo nosotros deberíamos sortear la comunicación. Fíjese que a mí me gusta mucho esa analogía de que la comunicación es como un baile. Y yo creo que todos los que están presentes alguna vez han bailado con alguien que no baile chévere, con el asesino del ritmo, ¿cierto? Con el asesino del ritmo que como que uno no siente ese feeling y no hay conexión. Pero también han bailado alguna vez con una persona chévere, apretado, que se mueve, que está sincronizada. Es rico bailar con esa persona. Eso para mí es la comunicación. Es esa percepción y predicción que yo puedo hacer de la otra persona para hacer ese match, para que se mueva de forma agradable y se llegue a una interacción adecuada. Eso es la comunicación. Voy a mostrarles ahora otro ejemplo de mala percepción. Aquí en este ejemplo que yo creo que lo hemos visto en algún momento todos, en esta película tan bonita y que nos ha enseñado muchas cosas, que se llama Intensamente, que la hizo Pixar, pero con un respaldo científico y académico de muchos psicólogos, neuropsicólogos, porque definitivamente hacen un análisis de todo lo que realmente son las emociones. Quiero traer a colación esta escena para que ustedes se fijen ahora cómo no siempre tenemos activada nuestra capacidad de percepción y predicción. Y puede que esto sea lo que nos está pasando en estos días con esa acción de teletrabajo. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo.
Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. Sacar la basura. ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. Firme, no. Riley. Tiraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Basta. Conmigo, gatilla. Ok, en este otro caso, entonces, lo que vimos fue que seguramente al papá le faltó mucha capacidad de percepción, ¿no? No estaba pendiente de la actitud de su hija, no estuvo pendiente de muchas cosas que pasaron en el contexto, a diferencia, por ejemplo, de la mamá, que sí se percató de que le está pasando algo a la niña, que seguramente algo está pasando en ella y la niña por dentro maquinando. Y bueno, ahorita vamos a tocar un tema que es la metaemoción o ese control de las emociones para no explotar. Explotó de mala manera ella, explotó de mala manera él, ¿y en qué terminó la comunicación? Caída. ¿Sí? Por aquí ahí comenta, se crea conflicto interno de las propias emociones y un conflicto externo de las predicciones. ¡Wow! Sí, es bastante interesante, Alexander. Las mamás siempre se dan cuenta de todo, dice María Teresa. Totalmente de acuerdo. Dice, esta presentación lo máximo para mí y mi hijo en familia. Genial. Me alegra que estés con tu hijo viendo esta presentación. Precisamente se trata de eso, de que la comunicación no es para el trabajo, estimados. La comunicación es transversal a nuestra vida. No en vano nosotros por eso hacemos entrenamiento a cualquier tipo de persona, a un arquitecto, a un ingeniero, a un abogado, a fonoaudiólogos, porque definitivamente la comunicación nos transforma la vida desde esta perspectiva. Entonces hemos creado esta pirámide, ¿no? La primera o la base de esta pirámide que se llama la percepción. Lo segundo que se llama la predicción, esa capacidad que yo puedo tener para adelantarme a lo que pueda pasar y controlar la situación. Hemos llegado a la punta de esta pirámide y la punta de esta pirámide se llama conciencia. Y es un término muy utilizado hoy en día porque todo el mundo habla de conciencia, ser consciente, hacer conciencia. Hay muchos procesos de coaching ontológico y todos los elementos redundan en hacer conciencia, pero realmente, ¿qué es la conciencia? Primero, tendríamos que diferenciar la conciencia que se escribe sin S y la conciencia que se escribe con S, porque son dos conciencias diferentes. La conciencia que no tiene S es esa conciencia que nos permite el conocimiento de todo lo que nos rodea. Es decir, es esa conciencia que depende de mis sentidos para controlar lo que está a mi alrededor. Es esa conciencia que depende de la ética y la moral. Es esa conciencia que me permite a mí saber si hice algo malo o no hice algo malo. Es ese que nosotros llamamos el cargo de conciencia. Cuando uno hace algo que no está contra sus principios, dice uno, tengo cargo de conciencia, la embarré, ¿cierto? Así no era. Esa es esa conciencia. Depende del conocimiento externo. Pero tenemos la otra conciencia que es con S. Esa conciencia es el conocimiento de mí mismo. Esa conciencia es lo que me permite estar aquí, alerta en este momento, conectado con el aquí y con el ahora, conectado con el que estoy hablando, con el que estoy escuchando. Esa conciencia es la que me permite
esa percepción y esa predicción para estar aquí alerta y conectado con el otro. Esta conciencia es de la que hoy en día muchos carecemos. ¿Por qué? Por el aumento de estímulos que nos está generando todos los contextos, las pantallas. Estamos súper estimulados con pantallas todo el tiempo, con redes sociales, con una cantidad de cosas que hacen que nuestro sentido de estar aquí, ahora, en el presente, se altere. Alguna vez fui a ver el stand-up de Liz Pereira, no sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo, y ella decía, oiga, las viejas están conectadas con lo que les pasó antes y sufren por lo que les pasó antes. Digo las viejas porque ella lo habla de una manera muy jocosa, ¿no? Entonces sufren por el que las dejó y sufren porque por todo lo que ya no fue. O sufren por lo que no ha pasado, sufren por lo que no son capaces de hacer. La respuesta es, ¿por qué no sufren por lo que está pasando hoy? ¿Y por qué no, en vez de preocuparse, ocuparse hoy y hacer las cosas hoy? A eso hace referencia la conciencia, a esa capacidad de estar aquí, ahora y alerta. Cuando una persona está en la clínica y dicen está inconsciente es porque está privada de la realidad. No está aquí, no está ahora. Entonces, fíjense lo importante que es llegar a ese nivel de conciencia. Por eso, esta pirámide aterriza ahí en esa punta. Porque si yo tengo una buena percepción, desarrollo esa capacidad de predicción, es muy seguro que llegue a esos niveles, tanto de conciencia con ese, ¿cierto? Como de conciencia, es decir, de conectarme con el alrededor, pero también tener claro cómo estoy yo. Eso, estimadas y estimados, por fin hemos llegado, es metacomunicación. Ese es el concepto que nosotros desde Vocology Center hemos construido para comprender realmente qué es comunicarse más allá de. Por eso es que hablamos de metacomunicación. La metacomunicación es esa capacidad que tenemos de ir más allá de. Vámonos al prefijo meta. El prefijo meta puede tener dos significados. El primero, pasar algo, ¿sí? Ir más allá de. Cuando un atleta, un deportista cruza la meta, es porque pasó algo y ese pasar algo le permite una transformación. Es decir, metacomunicador sería pasar esa barrera que me impide a mí ver la comunicación como es y conectarme con el otro de la forma adecuada para ser más efectivo. Pero también meta designa una transformación. ¿Qué es una transformación? Cuando hablamos de metamorfosis, es un cambio de forma, ¿cierto? La oruga hace metamorfosis y se convierte en mariposa. Entonces, metacomunicador también nos llevaría a esa reflexión de que si yo aplico todos estos elementos meta, pues seguramente transformo, y no solo me transformo a mí, sino que transformo a otros a través de mi comunicación. Y eso me parece muy bonito y muy reflexivo, porque realmente nosotros los fonoaudiólogos, y retomo nuevamente el título de esta charla, tendríamos que tener la capacidad y ese as bajo la manga de a través de nuestra comunicación transformar la vida del otro. Yo creo que los fonoaudiólogos tenemos la capacidad de conectar con el otro fácilmente y en estos tiempos que estamos viviendo de confinamiento, de crisis, de aislamiento, la comunicación, y lo decíamos ayer, por ejemplo, en una campaña muy bonita que sacamos del Día de la Voz, y es que la voz y la comunicación en estos momentos en los que está viviendo el mundo es la que nos permite abrazarnos con el otro, es la que nos permite contactarnos con el otro, es la que nos permite conocer al otro, interactuar con el otro. Estamos metidos en nuestros hogares y la comunicación es la única herramienta que nos permite trascender. Esto que estamos haciendo ustedes y yo a través de una pantalla solo es posible a través de la comunicación y de esa capacidad que tenemos de que esto vaya más allá. Eso me parece súper, súper bonito. Y entonces aquí ya vamos llegando a concluir, bueno, ¿y cómo me convierto en metacomunicador? Esa sería la pregunta del millón, ¿cierto? Porque, pues chévere, Carlos, interesante que nos hable de la percepción, de la capacidad de predecir, de generar esa conciencia, de comunicarnos, de tener unos estilos de comunicación que nos permiten interactuar con unos con otros, de conocerme también a mí, ¿no?
de saber si yo soy normativo, soy funcional, o soy intuitivo, soy analítico, ¿cómo soy? Me he puesto a pensar alguna vez, oiga, ¿yo cómo me comunico? Me he dado a la pela de decir, oiga, ¿yo puedo cambiar mi comunicación? Hay muchas personas que dicen, no, yo soy así y de malas, al que le guste bien y al que no, de malas. Creo que estamos en un momento en el que el mundo no exige eso, en el que el mundo nos está transformando. Esto que nos está diciendo la vida con estos procesos de aislamiento, con estos procesos de confinamiento, debería llevarnos realmente a la reflexión de, oiga, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida diaria? ¿Cómo me estoy comunicando con el otro? ¿Cómo estoy criando a mi hijo? ¿Cómo estoy vendiendo mi empresa? ¿Cuál es la imagen que yo transmito como marca personal? ¿Qué entiende el otro de lo que yo hago? Son múltiples preguntas de reflexión que les dejo a todas las 160 y piola de personas que están conectadas para que realmente con esto se generen cambios. ¿Mm? La respuesta a cómo me convierto en un metacomunicador, desde Vocology Center hemos generado pues este método. Nuestro método se llama metacomunicador más allá de hablar en público. Y creo que ya teniendo toda esta plataforma o esta introducción a sobre lo que es metacomunicación, podemos entender que no es hablar simplemente, es realmente transmitir, comunicar, conectar. Y nosotros desde Metacomunicador creemos que para llegar a ese nivel de metacomunicación tenemos que desarrollar cuatro o cinco grandes habilidades. La primera de ellas hace referencia a la conciencia visual. ¿Qué es para mí la conciencia visual? Es esa capacidad que yo tengo como humano, como persona, de percibir y comprender lo que el otro me transmite desde sus gestos y desde su cuerpo. Por eso es conciencia visual, porque es la capacidad que yo tengo de ver y de interpretar lo que está en el otro o lo que está en el contexto. Entonces, esa conciencia visual es esa capacidad que nos permite, por ejemplo, analizar cuáles son los elementos de mi cuerpo que son más expresivos. ¿Será que yo me he puesto a pensar, oiga, en mi comunicación, yo tengo una cara que cada vez que hago una interacción todo el mundo cree que estoy de mal genio? Yo he entrenado a personas que me dicen, mire, yo vengo aquí a Vocology Center porque cuando empiezo a hablar con el otro, siempre creen que yo estoy de mal genio o siempre creen que yo estoy hablando fuerte y pesado, pero pues ese es mi estilo de comunicación. ¿Por qué será? ¿Cuáles son esos elementos del cuerpo que de pronto son expresivos? ¿Será que señala mucho? ¿Será que apunta mucho con el dedo? ¿Será que es muy déspota con los hombros? ¿Será que cómo es? O no, mire, a mí todo el mundo cree que es que yo soy introvertido y que yo no hablo, yo no pienso nada y soy súper callado. ¿Por qué será? ¿Será que en mi cuerpo de pronto mis hombros están muy caídos o la postura de mi cuerpo es muy cerrada o todo el tiempo estoy cruzado o mi gesto es muy caído o reflejo tristeza todo el tiempo así yo no quiera? ¿Mm? La conciencia visual también nos lleva a pensar cómo son mis gestos, cómo es mi mirada. Creo que todos acá en nuestra formación como fonoaudiólogos hemos acuñado el término de contacto visual. Y el contacto visual sí que es una apertura para la comunicación bastante fuerte. Yo creo que todos en algún momento hemos interactuado con una persona que tiene una mirada penetrante, invasiva, que desde que yo empiezo la interacción solo con la mirada yo ya me siento intimidado. O de pronto soy yo el que hago todo el tiempo esa mirada, ¿será? ¿Soy yo el que intimido con mi mirada? ¿Qué elementos de mi cuerpo y de mi gesto son los que me generan una buena o mala comunicación? ¿Qué refleja mi actura? Y cuando yo hablo de actura, seguramente no habían escuchado hablar de este concepto, porque uno habla de postura, ¿cierto? Pero la postura es más ese proceso ergonómico. Y en la comunicación nosotros no hablamos tanto de esa ergonomía. Hablamos más de la actitud que tiene mi cuerpo para comunicar. Y aquí flaquean muchas personas en su comunicación. ¿Por qué? Porque su actitud del cuerpo, su actitud del gesto, no genera una apertura para la interacción. O es muy cerrada o es muy chocante. O está la otra opción. Es ya demasiado risueña y es demasiado extrovertida que ya se pone densa en la comunicación. Todos los extremos son malos. Mi abuelita siempre me decía, ni muy, muy, ni tan, tan. El punto medio es el equilibrio. Y créanme que lo más difícil en la vida que hoy todos los seres humanos tenemos con todo esto que está pasando es llegar al equilibrio.
O somos de los excesos o somos del no tener nada, ¿sí? O corrijo fuerte o no corrijo. Lo más difícil es llegar al punto medio. O soy agresivo con mi gesto o soy excesivamente pasivo. Llegar al punto medio será eso que en otros escenarios de pronto tocaremos, que se llama asertividad. La asertividad como esa capacidad de tener un punto medio, un equilibrio en el manejo de todos los elementos implicados en la comunicación. ¿Cómo me conecto con el otro también desde el rapport? Entonces, el primer elemento es la conciencia visual. ¿Qué veo y qué observo? ¿Sí? Por eso es conciencia desde lo que veo, es conciencia visual. El segundo elemento es la conciencia auditiva. Y así como vemos y percibimos todo lo que está a nuestro alrededor desde el sentido de la visión, la conciencia auditiva será esa capacidad ya no de percibir lo visual, sino lo auditivo, lo acústico. Lo acústico relacionado con la comunicación. Y aquí hablamos puntualmente de la voz, ¿cierto? Porque la voz influye muchísimo en la comunicación. Cómo yo soy consciente de cómo le estoy hablando al otro. O cómo soy consciente del tonito que me está utilizando el otro. Y esto pasa mucho. Uno de los principales factores de éxito o fracaso en una relación depende de su estilo para comunicarse, por encima de la incompatibilidad. Ya lo habíamos leído, ¿cierto? Y es básicamente por ese tonito. Es que, me dicen unas cosas, pero me las dicen un tonito que no me gusta en el trabajo. Ay, ese tonito que se gasta ella, no me lo aguanto. O ese tono en el que este man me dice tal vaina, no me lo aguanto. Y empiezan a generarse choques solo por esa dificultad en la conciencia auditiva. Entonces, ¿qué es conciencia auditiva? Primero, conocer cuáles son las cualidades de mi voz. Todos estos procesos son en doble vía. Es decir, cómo yo utilizo mi voz, pero también yo cómo interpreto la voz del otro. Entonces, esto amerita que yo conozca cuáles son las cualidades de mi voz. Oiga, es que yo hablo súper golpeado. Yo soy de Bucaramanga, mano, y todo el tiempo creen que es que yo estoy así hablando súper golpeado y pues tiene un estilo, ¿cierto? Que está dado por esas características prosódicas o del acento o de la entonación. O por el contrario, es que cuando yo hablo en una intensidad súper bajita y es súper lento y cuando entrego el mensaje pues parece que estuviera aburrido y entonces ¿cómo me va a percibir el otro si yo todo el tiempo estoy con esa sensación de voz, con esas cualidades acústicas de mi voz? ¿Mm? ¿O qué me quiere decir el otro? Por ejemplo, ¿cómo habla una persona normativa? Una persona normativa todo el tiempo está hablando fuerte, contundente, golpeado y puede que yo interprete que me está regañando o que me está diciendo cosas que no me gustan. Y sencillamente es su estilo de comunicativo por sus características de vida, por su estilo de comunicación. ¿Bien? Entonces la conciencia auditiva hace referencia a eso. Saber si me gusta o no me gusta mi voz. Yo creo que todos en algún momento nos hemos escuchado y suena como rara nuestra voz cuando nos escuchamos. Cuando enviamos un mensaje por WhatsApp y yo digo, uy, ¿esa es mi voz? Entonces, ¿qué de mi voz me gusta y qué de mi voz no me gusta para la comunicación? Puede que algo de lo que yo esté utilizando en mi voz, así como a mí no me gusta, a los otros no les gusta. Otros elementos suprasegmentales como la velocidad, el ritmo, las pausas, la fluidez, todos esos elementos que implican el uso del habla en la comunicación. A eso hace referencia, pero también cómo se comunica el otro conmigo a partir de esa voz. ¿Es una voz pasiva? ¿Es una voz activa? Entonces aquí hay un elemento grande de escucha que la persona que quiera volverse un metacomunicador definitivamente tiene que sacar esas habilidades de escucha y de conciencia. El otro elemento, hemos hablado de dos, la conciencia visual, la conciencia auditiva, y este tercer elemento que es la metaemoción. ¿Qué es la metaemoción? Es esa inteligencia emocional. Mi voz y mi cuerpo son el reflejo de mi emoción. Si yo estoy furioso, enfadado, mi voz y mi cuerpo reflejan esa emoción. Si estoy triste, aburrido, mi voz y mi cuerpo reflejan esa emoción. Entonces la metaemoción se convierte en esa capacidad que tenemos que desarrollar también todos en esa comunicación para poder tener una autorregulación de las emociones. ¿Soy natural? ¿Soy auténtico? O cuando hablo todo el mundo me mira como raro porque se nota que estoy súper sobreactuado y estoy hablando de cosas que nada que ver o estoy súper descontextualizado emocionalmente. ¿Mm? O voy a entregar una mala noticia y estoy jugado de la risa.
Es como tener esa capacidad de equilibrio entre la razón, la emoción, por eso hay la imagen, ¿cierto? Es ese equilibrio que me va a permitir a mí entablar esa conversación con el otro. ¿Será que es fácil entablar una conversación conmigo? ¿O el que me hable, mejor dicho, tiene que hacer de todo para que me pueda escuchar? ¿Me gusta interactuar? ¿O definitivamente yo soy poco interactivo? A mí no me hablen. Yo prefiero estar en mi oficina encerrado o atender a mi paciente solito y ya, y salgo y me voy y no hablo con nadie. ¿Será positivo o negativo eso por estos tiempos? ¿Soy capaz de leer emocionalmente al otro? ¿Me doy cuenta o definitivamente esa habilidad de intuición y de percepción no la tengo desarrollada? Y no me doy cuenta qué le pasa al otro. Soy una isla aparte. Eso puede ser bastante complejo. ¿Hago empatía fácilmente o no la hago? ¿Soy cordial? ¿No soy cordial? ¿Soy odioso? ¿Soy cariñoso? ¿Cómo soy? Entonces hemos hablado de conciencia visual, que sería todo lo relacionado con el cuerpo y con el gesto. Conciencia auditiva, que sería todo lo relacionado con la voz y el habla. Metaemoción, que sería esa capacidad de autorregular mis emociones y de comprender muy bien cómo puedo poner en una balanza la emoción y la razón. Y hemos llegado al último elemento, al cuarto elemento de la metacomunicación, que se relaciona con el metadiscurso, es decir, la construcción del mensaje. Y aquí hay otras preguntas como, ¿qué será pertinente decir? ¿Será pertinente decirlo o no decirlo? Hay veces que meto la cuchara y como que después yo no debí haber dicho eso. Yo la embarré diciéndole a este man eso porque ahora se va a imaginar no sé qué cosas o ahora me va a coger por otro lado. Yo no debí decir eso. ¿Qué es pertinente decir? ¿Qué tipo de lenguaje utilizo? ¿Estoy en mi oficina o estoy en la teleconferencia y se me sale un lenguaje que es cotidiano, chabacán, desorganizado, desestructurado, en un contexto que es protocolario, que es organizado, como que se va a ver raro, ¿sí? O estoy en un contexto súper relajado y salgo yo con el discurso súper elaborado y estructurado, pues nada que ver, ¿cierto? Entonces, hacia eso hace referencia el metadiscurso. Comprender cuál será el lenguaje apropiado en el contexto, qué contenido debe tener mi mensaje que sea apropiado. ¿Argumento y respaldo mi mensaje o hablo por hablar? O cuando hablo doy frases coherentes, concretas, argumentadas, me respaldo en datos, en cifras, en argumentos claros y precisos. ¿Respondo para enriquecer la comunicación o simplemente soy un actor pasivo de la misma? Bien, entonces fíjense que estos 4 elementos definitivamente son los que se convierten en el as bajo la manga de nosotros, los fonoaudiólogos, en estos tiempos de crisis. Esto es lo que quería compartirles a todos ustedes. Es el trabajo que hacemos desde Vocology Center en nuestros entrenamientos en metacomunicación y nos pareció muy pertinente que en estos momentos que estamos viviendo, los fonoaudiólogos desarrollemos esas habilidades. Somos los dueños de la comunicación humana a nivel profesional y la invitación es a que desde esta perspectiva quizás hoy esto sea como el granito de arena para que usted en su casa, en su trabajo, en su teletrabajo, en todo lo que haga en su día a día, empiece a aplicar para la comunicación con su familia, con sus pares, con sus hijos. Fíjense que la comunicación nos sirve para criar a nuestros hijos, para consolidar nuestra relación de pareja, para consolidar y afianzar nuestras relaciones laborales, en fin, con todos estos elementos y todos estos procesos. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a Videx por esta invitación tan bonita y tan especial de compartir con todos ustedes. Me alegra que esto se haya masificado. Vimos que tuvimos como 330 personas inscritas. Estuve viendo aquí las personas conectadas y fueron por encima de 150, 160 todo el tiempo. Estas son nuestras redes sociales. Hoy en día el voz a voz nos sirve muchísimo. Si consideran que a alguien le puede servir esta información y que puede entrenarse en temas de metacomunicación, es nuestra experticia. Y dejo abierto el micrófono, no sé, para la organización, si tienen algunas dudas, si de pronto por el chat me pueden hacer preguntas y lo debatemos. Yo creo que podemos hacer 10 minutos de preguntitas o de diálogo para ser exactos. Voy a ir leyendo algunos comentarios que hay acá. Gracias, Videx. Gracias.
Muchas gracias, dicen por acá. Muchas gracias a los compañeros. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, Kelly. Muchas gracias, Caterín, Josefina, Mónica. Nos recomienda algo en la literatura que nos permita entrenarnos para mejorar las habilidades comunicativas. Les recomiendo libros en temas de neurociencias. Ese libro de Ginás es muy bueno, muy bueno. Y les recomiendo, por ejemplo, libros relacionados con charlas inspiracionales, como los libros de charlas TED, que tienen como habilidades específicas para generar interacción. Creo que hoy en día lo que más comunica es lo auténtico, lo natural. Por eso, digamos que el paradigma de hablar en público y de pararte de una buena manera, de moverte de otra, poner las manos así, utilizar tu voz, ese paradigma cliché hoy en día está roto, porque la gente hoy en día quiere escuchar gente. Por eso incluso siempre digo este ejemplo, y es que la publicidad, por ejemplo, ya ha migrado. Coca-Cola hace años dejó de vender Coca-Cola porque se dio cuenta que por ahí no era. Coca-Cola vende familia, amigos, Navidad. Bancos, los bancos ya no te venden el crédito, te venden la casa de tus sueños, la universidad de tus hijos. La gente y la comunicación está hoy en día en la onda de comunicar desde lo natural, desde lo auténtico. Entonces, cuando vayan a leer cosas, fíjense muy bien lo que leen, porque la mayoría de libros buscan técnicas, elementos que son desde la practicidad, pero que en el mundo moderno hoy no se mueve. Dice, eres un excelente comunicador, gracias por hacer tu profesión un éxito. Gracias a FML Parra, no sé quién será. Lady, muchas gracias a ti, súper buena charla, gracias Alejandra. Adri Zamora, Carlos, gracias, excelente charla, muchas gracias. Katy Licero, gracias. André Pérez, gracias. Bueno, aquí están dejando muchos comentarios. Es algo que se usa a diario y en todos los niveles, dice María Claudia. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Lady, gracias a Videx, claro que sí, muchas gracias. A Sofoetsco presente, dicen por acá. Muchas gracias a Sofoetsco, que es la Asociación Colombiana de Fonoaudiólogos Especialistas en Salud y Seguridad del Trabajador en Colombia. Lo dije bien, espero. Mónica, muchas gracias. Marta, muchas gracias. Excelente también para ustedes. Videx. Bueno, veo que no hay preguntas, están agradecimientos. Gracias de verdad a todos. Me interesa formarme contigo para poder trabajar. Claro que sí. FML Parra, escríbenos. Ahí están nuestros correos o nuestras redes y con gusto podemos apoyarte en esa formación. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Dice Videx, bendiciones, gracias. Muchas gracias por la interesante conversación, se aprende mucho. Gracias a ustedes, Alexander, José Ibáñez, Luis Sabín, muchas gracias. Súper también que se hayan conectado. Bueno, creo que no hay preguntas, están solamente los agradecimientos. Totalmente de acuerdo, podemos promover en las familias, así es. Bueno, gracias, 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 gracias. Carlitos, qué bueno verte. Joana, Marcela Ángel, un abrazo para ti. Gracias por escucharme y por estar ahí también presente siempre. Un abracito. Sebastián, muchas gracias. Marcela Cacáis Castellanos. Ah, ok, gracias, éxitos. Claro que sí, nos escribes. User, Carlos, fue increíble, muchas gracias. Bueno, creo que estamos ya en el cierre. Están dejando agradecimientos, no hay preguntas. Rafael, quedo a la disposición de ustedes, lo que necesiten. Un abrazo. Cualquier novedad, estamos ahí en contacto. Bendiciones, que estén bien.